qué sustento científico tienen ustedes para vacunar con Sinovac, que se ha comprobado que es una vacuna altamente eficiente en adultos. La ministra de Salud de nuestro país está aquí con nosotros, la doctora Jimena Garzón Villalba, a quien le agradezco estar acá y primero felicitándola por la fantástica, el éxito que tuvo la vacunación en sus primeras etapas. Sabemos que no vamos a parar. Jimena es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Ecuador, tiene una maestría en Seguridad de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y un PhD en Salud Pública en Concentración en Salud Ocupacional por la Universidad Sur de la Florida en Estados Unidos. Nació en Quito, se casó y fue madre muy joven, 24 años. Considera que la mayor responsabilidad de una persona es hacer y criar seres humanos felices. Tiene un único hijo y ahora es nuestra ministra de Salud llevando a cabo una de las tareas más importantes de las últimas décadas, diría yo, que es pues la vacunación contra el coronavirus. Doctora, bienvenida. Señora ministra, gracias por estar acá. Hola Mariela, muchísimas gracias. Como siempre, el espacio que nos brindan los medios de comunicación para poder llevar información verdadera y transparente y actualizada a nuestros ciudadanos. Estamos al aire en Radio Fuego 106.5 y en sus plataformas digitales Mariela TV y también en todas sus apps. Doctora, una de las cosas que me llama la atención es que usted ha manejado conflictos en grupos grandes, promocionando la empatía entre ellos y que también es muy estricta. Cuando uno maneja conflictos en grupos grandes, creo que puede ser la elegida para llevar a cabo una tarea tan importante, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo, como es la vacunación contra este virus del que no conocíamos nada. Así es, Mariela. Yo tuve la oportunidad de trabajar, desde que era muy joven, trabajé en mi profesión manejando grupos grandes de trabajo de diferentes tipos, con diferentes niveles de instrucción. Y bueno, en los últimos años, desde que regresé al Ecuador, en 2 hospitales grandes de aquí de la ciudad de Quito, tuve la oportunidad de estar a la cabeza de grupos de médicos y bueno, también internos rotativos de enfermería y de nutrición, que llegaban a sumar 500 o 700 personas, lo cual me ha dado experiencia. Y bueno, logré la confianza para que el gobierno nacional me haya puesto a la cabeza del Ministerio de Salud Pública de desarrollar, además del plan de vacunación, este plan estratégico que fue iniciado en diciembre del año pasado y fue, digamos que, aterrizado a la realidad del Ecuador desde abril de este año y ha tenido el éxito que, menos mal, hemos podido ver, ser parte de, poniendo el brazo, poniendo el hombro para que tenga estos grandes frutos, ¿no? Que sobre todo ha sido el evitar la muerte y reactivar a nuestro país social y económicamente. ¿Estamos mejor que otros países, doctora? Sí, definitivamente nuestros indicadores están bastante parecidos a los de los Estados Unidos en cuanto a vacunación. Al momento tenemos más del 63% de la población total del Ecuador vacunada. Tenemos con 2 dosis completamente inmunizados 10.300.000 personas. Hemos tenido una muy buena acogida en nuestra implementación de la vacunación para menores de edad. Seguimos vacunando y a finales de año vamos a tener el 85% de la población total del Ecuador vacunada. Esto nos ha permitido tener niveles epidemiológicos espectaculares. Ustedes saben que al momento en el país existe la variante Delta y sin embargo no hemos tenido que confinarnos nuevamente, no hemos tenido que paralizar actividades ni cerrar nuestras fronteras. El Ecuador se está activando. Como dijo nuestro presidente Guillermo Lasso, el plan de vacunación era el mejor plan económico que tenía el gobierno, lo cual nos está permitiendo por fin ver una luz al final del túnel. Estamos mucho mejor que muchísimos países, por supuesto que sí. Se lo digo porque Argentina todavía no abre fronteras, todavía los cielos están cerrados, y le digo porque ayer vi una noticia que Rusia también está un poco complicada y que va a pedir que se cierre durante una semana para que no haya la propagación del virus. Entonces yo digo, lo nuestro realmente ha sido literalmente fantástico. Así es, así es. El plan de vacunación fue
estratégico. La decisión de nuestro presidente de implementar un plan masivo en corto tiempo nos permitió poner a raya la pandemia. Definitivamente esto junto con el Plan Fénix, que es el plan integral de control de la pandemia, en el cual nosotros podemos georreferenciar donde tenemos los brotes epidémicos y mandar nuestras brigadas del Ministerio de Salud Pública a hacer controles para poder hacer cercos epidemiológicos, detección de casos tempranamente y dirigir nuestros esfuerzos además donde no hemos vacunado en un porcentaje suficiente, nos ha permitido mantener las variantes de alta contagiosidad pues limitadas. No hemos tenido, no hemos tenido las consecuencias que estamos viendo en otros países. Claro, una cosa que uno no puede creer porque Rusia con su Sputnik pareciera que otra vez vuelve a confinarse, lo cual no lo hubiéramos esperado ni yo hubiese esperado esa noticia, al contrario. Ahora, estamos en otras etapas, doctora, pero antes de entrar a la vacunación como tal, quiero decirle, si usted dudó cuando el presidente Guillermo Lasso la llamó para que usted sea su ministra de Salud, dentro del caos que había por el tema de la vacunación y pues el confinamiento y era un tema mundial, ¿usted dudó en algún momento de decir que sí en estar al frente en esta cartera de gobierno? No, Mariela, la verdad es que no dudé. Yo sé cuáles son mis capacidades, sé mi preparación, sé de mi experiencia. El presidente además, yo cada vez que tenía una reunión con él salía más maravillada por la capacidad que tiene, por su inteligencia, por su liderazgo. Y además yo cuento con un extraordinario equipo en el Ministerio de Salud Pública. No soy solamente yo la persona capacitada, bien formada y con experiencia. Tengo un grupo muy fuerte, yo les llamo el Dream Team de la salud pública aquí en el país. Y eso es lo que se está demostrando gracias a este magnífico grupo que tenemos de expertos en salud pública, en administración de la salud, nos ha permitido tener los resultados que estamos alcanzando en tan poco tiempo. Claro, no, la verdad que nunca dudé. Claro, qué bueno. De hecho, pues Ecuador ha sido siempre abanderado de la vacunación en los años 60, en los años, bueno, finales de los 50 y 70 también. Ecuador era ejemplo en Latinoamérica absoluto de la forma como se tenía que vacunar. Existía, me acuerdo, un lugar que se llamaba el PISMA, donde uno iba a vacunarse con la rabia y una cantidad de cosas, la polio, una cantidad de vacunas que nacieron y se crearon para salvar vidas, doctora. Así es. Y lastimosamente en los últimos años se dejó morir el sistema de vacunación aquí en el país, pero nosotros apenas llegamos al ministerio, empezamos a reestructurar nuevamente. ¿Se podía, doctora, después de haber parado por tanto tiempo, se podía rescatar todo lo que fuimos en algún momento en vacunación? Bueno, nosotros integramos en nuestro equipo a personas expertas en vacunación aquí en el país, que ya habían implementado planes de vacunación grandes en el país, que cuando fueron más jóvenes fueron parte de este sistema de vacunación extraordinaria que tuvo. Y eso nos ayudó, por supuesto, a tener los resultados que tenemos ahora. Lo más difícil, obviamente, fue no contar con las vacunas del cuadro regular de vacunación. Lastimosamente, en el gobierno anterior hubo muchísimos descuidos de la salud pública del país y la vacunación no estuvo exenta de ese descuido. Cuando nosotros llegamos no habían vacunas para los niños y nosotros empezamos a trabajar en la marcha, ¿no? Y hemos logrado comprar las vacunas que no teníamos, con las que no contábamos. Ahora al momento están distribuidas en todo el país y están siendo aplicadas. Y hemos además hecho un plan para poder recuperar ese rezago en los niños que no habían recibido sus vacunas, para evitar justamente que haya brotes de otras enfermedades, que no solamente hay COVID en el país, hay un montón de enfermedades y no queremos que nuestra población infantil se vea afectada. Bueno, no ha habido contagios de niños ahora que los que han vuelto a presencial, ¿no? No se ha visto un contagio comunitario de niños, aunque usted sabe que, como usted mismo lo decía, los niños tal vez no se contagian tan rápido, pero sí es muy grave cuando se contagian. Así es, así es. Los niños no se contagian, pero no se complican tanto como los adultos en un
en tan alto porcentaje, sí se pueden complicar. De Claro. hecho, por eso es que estamos tan preocupados, porque en los Estados Unidos y en Europa hubo brotes en población infantil luego de la apertura de las clases. Y los niños han necesitado cuidados intensivos pediátricos, muchos de ellos han fallecido, están hospitalizados. Y pues viendo la experiencia que han tenido en otros países, nosotros tomamos la decisión basados en evidencia científica recolectada en otros países, pues empezar la vacunación de niños de 5 años en adelante. ¿De 5 a 11 años o de 5 a 18? ¿Cómo es la vacunación? Esta es la etapa en la que estamos viviendo. Las madres llevando a sus hijos al colegio, yo sé de muchas que lo están haciendo. Ahora, ¿cómo es esto, doctora? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es lo que está pasando con nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros conocidos? Bueno, nosotros estamos vacunando al momento a los niños de 6 años en adelante, toda la población de 6 años en adelante. Los niños de 6 a 11 años están recibiendo vacuna Sinovac, que es la que nosotros hemos podido certificar mediante evidencia científica, que es la más eficaz y segura para niños de 6 años en adelante. Los niños de 12 años en adelante pueden ser vacunados con vacuna Sinovac, con vacuna Pfizer. Y bueno, los adultos con cualquiera. A partir de los 18 años pueden recibir cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles en el país. Tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Sinovac, tenemos CanSino. Pueden recibir cualquiera de ellas y seguimos vacunando estas poblaciones porque todavía tenemos un porcentaje de población entre los 18 y 24 años, sobre todo, que no han recibido ni primeras ni segundas dosis. Me parece rarísimo. ¿Por qué razón? ¿Dónde son los antivacunas? Me parece que es más una relajación del grupo de edad. Quizás porque no se sienten vulnerables. Porque no han visto muchos casos de sus amigos o de gente conocida de su misma edad que ha fallecido, pero tienen que ser conscientes de que ellos quizás no sean tan vulnerables al virus, pero sí de llevar el virus a sus casas, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Y muchas veces, pese a que sus abuelos o sus padres estén vacunados, se pueden enfermar, no van a morir, no se van a enfermar gravemente, pero sí pueden contraer la enfermedad. Entonces, esto es una cuestión de corresponsabilidad también, Mariela. Claro. Nosotros como gobierno, como Ministerio de Salud Pública, estamos proveyendo de las vacunas, implementamos la logística a nivel de todo el país en coordinación con las Fuerzas Armadas y otros sectores estratégicos como las empresas privadas, las universidades, pero necesitamos también que la ciudadanía colabore, que vayan a los centros de vacunación, que reciban sus vacunas. A los niños les estamos vacunando en coordinación con el Ministerio de Educación en sus escuelas y en sus colegios. Los directores de los planteles educativos se ponen en contacto con el centro de salud más cercano. Nosotros vamos con brigadas de vacunación hacia esos establecimientos y ponemos las vacunas a los niños, como les digo, ahora desde los 6 años en adelante. Y a finales de este mes y en noviembre pondremos a los más pequeñitos de 5 años. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los que están en la parte rural o los discapacitados? ¿Cuál sería la estrategia del Ministerio de Salud para estos niños? Nosotros tenemos brigadas móviles del Ministerio de Salud. Usualmente nosotros trabajamos en coordinación con el centro de salud de la comunidad. Okay. Ellos tienen un registro de los niños que viven con discapacidad o también nosotros vamos en coordinación con las Fuerzas Armadas hacia los sectores más rurales llevando brigadas móviles. Hemos hecho brigadas de casa en casa. Las imágenes son espectaculares. Golpeando las puertas, preguntando si todos están vacunados. No solamente estamos vacunando a los niños de esta forma, también a los adultos que aún están rezagados. Cuando nosotros conocemos que existe un adulto o un niño que vive con discapacidad, vamos con nuestras brigadas al lugar donde está el niño. Puede ser un centro donde vive o también a sus casas. Entonces, de esta forma nosotros también protegemos la salud de esta población más vulnerable. Claro que sí, pero estamos hablando también del oriente profundo, de la costa profunda, de la sierra profunda, del páramo, del Ecuador profundo. ¿Se accede a estos lugares? Sí,
Sí, Sí. sí, por supuesto. Llegamos en helicóptero, llegamos en lanchas, llegamos caminando. Tenemos unas imágenes espectaculares para poder compartir con ustedes del esfuerzo del personal de salud, del Ministerio de Salud Pública y de las Fuerzas Armadas, cruzando ríos, llevando las vacunas en el hombro. De hecho, menos mal que no tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana. Una avioneta se cayó hace un mes y medio más o menos en Taisha cuando llevaban las vacunas. Pero lo más conmovedor fue que cuando nosotros fuimos a visitar a una de las médicas que tuvo el accidente, nos decía que ella quería ya ponerse bien para seguir atendiendo a nuestra población, para seguir llevando las vacunas en estas regiones tan rurales de nuestro país. Claro, es un compromiso de todos los ecuatorianos, no hay duda, el tema de las Así vacunas. es. Ahora, poniéndolo dentro del contexto, doctora, sabemos que se decía que la vacuna Pfizer era la que estaba, digamos, aprobada para menores de 18 años. Y es por eso que hay un poco de controversia, porque los chicos entre 5 y 11 años van a usar Sinovac. Entonces, sí me gustaría que usted nos aclare esta parte. ¿Qué sustento científico tienen ustedes para vacunar con Sinovac? Que se ha comprobado que es una vacuna altamente eficiente en adultos. Así es, así es. De hecho, yo estoy vacunada con 2 dosis de Con Sinovac y Sinovac. me ha ido bastante bien. Yo con Pfizer. Eh, y bueno, Pfizer tenemos evidencia científica de que se pueden aplicar con total seguridad en niños de 12 años y adultos. Okay. Al momento nosotros hemos recopilado información de países como China, que es todo un continente China, ¿no? O sea, y la densidad Un poblacional es mundo. altísima. Claro. Y por supuesto aplican vacunas producidas en ese país. Les ha ido espectacularmente bien. Ellos vacunan a población a partir de los 3 años de edad y así han podido controlar la pandemia en su población. Tenemos reportes que esta vacuna, sí, de que esta vacuna Sinovac es una vacuna que no es una terapia génica como la Pfizer o como AstraZeneca, es una... Ahí vamos despacito, doctora, por favor, para nosotros los cristianos. Es decir, es una vacuna de las antiguas, de las que antes se Más o usaban, menos. ¿cierto? Pues sí, Ok, más o menos. Es una vacuna hecha con virus inactivado. ok, Por eso es que no produce tantos efectos colaterales, ¿no? ya. Un poquito de fiebre, un dolor de brazo, malestar general, pero nosotros no hemos tenido evidencia de efectos asociados con la vacunación graves con Sinovac. Ok. Es muy bien tolerada, muy eficaz y justamente por esa seguridad y eficacia además de la evidencia científica, porque tenemos recolectada estos estudios científicos realizados en varios países, incluidos China y Chile, que Ujú. país Claro, vecino, así que es. empezó a vacunar desde septiembre a la población entre 6 y 11 años de edad. No hemos tenido reportes de que ha habido ni brotes en niños, ni tampoco efectos colaterales de importancia. Viendo cómo va evolucionando la pandemia aquí en el país, que tiene un comportamiento muy similar al de otros países, nosotros decidimos evitar que nuestros niños tengan que sufrir y sobre todo que nos podamos reactivar socialmente, Mariela, porque Eso es importantísimo. de la mano de la pandemia también existen problemas sociales por el hecho de que los niños no han podido ir a clases durante un Terrible. año y medio. Entonces, existen efectos también en la salud pública que están afectando a nuestra infancia y a nuestra comunidad. Además, con el riesgo, por supuesto, de que los niños se contagien, se pongan mal, pero también puedan llevar ese virus a sus casas y entonces esto se volvería un círculo vicioso que sería muy difícil de controlar. Por eso es que nosotros como meta nos hemos puesto el poder vacunar al 85% de la población hasta final de año para poder realmente decir la pandemia está controlada y podemos seguir avanzando, podemos seguir aumentando los aforos en diferentes lugares, tanto en trabajos, en escuelas y también lugares de recreación, pero todo depende de la corresponsabilidad ciudadana también. 2 millones de niños están calculados en vacunarse entre 5 y 11 años, señora ministra. Sí, 2.300.000 niños. Ok, hasta finales de año. Hasta finales de año.
Ahora, ayer y ayer estuve en Quito y noté que en Quito hay menos asistencia a presenciales de los niños, hay menos asistencia a trabajos presenciales que acá en Guayaquil. ¿Será que aquí en Guayaquil estamos más relajados o nos contagiamos demasiado y tenemos también obviamente una comunidad, digamos, una inmunidad de rebaño, no me gusta esa palabra, inmunidad comunitaria mucho más efectiva que en Quito? Puede ser que sí exista una inmunidad adquirida post exposición, post enfermedad, porque Por la sabemos que cantidad que hubo, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, el volumen, la tasa de transmisión, de letalidad, de mortalidad y bueno, todo lo que presentó la región costa del Ecuador fue realmente abrumadora, ¿no? Aquí en la sierra también presentamos números altos de casos y de mortalidad, pero fue en un espacio de tiempo mucho más largo. Pero ¿cuál es el problema, Mariela, de que la gente se confía? Porque yo sé que ahora la gente está relajada, quizás porque ya no ven casos complicados ni de fallecimientos cercanos. Pero el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad adquirida tampoco. Se dice Porque que esta más es una tiempo, pandemia doctora. nueva. Se dice que más tiempo, ¿no? Pero ¿qué decía de una pandemia nueva? Que va a haber una pandemia nueva, no me diga, doctora. No, no, no. Lo que pasa es que esta es una enfermedad nueva. Ah, Nosotros ya. estamos aprendiendo Antiano, claro. conforme se va desarrollando. Así Entonces, es. aún no tenemos el conocimiento adquirido como para decir, las personas que se enfermaron con COVID van a tener una inmunidad de por vida. Ni tampoco podemos decir una persona que se contagió con COVID puede tener una inmunidad por 6, 8 meses y certificada, o sea, porque recién estamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia en el país y en el mundo. Por eso es importante prevenir, para eso sirve Claro. la salud pública. Entonces, si una persona tiene una inmunidad adquirida, nosotros tenemos las vacunas que reforzamos esa inmunidad adquirida para evitar que las personas se vuelvan a contagiar y que incluso se puedan complicar. Entonces hay que aprovechar de la tecnología, de los avances de la ciencia, de que no necesitamos que nos pase lo que nos pasaba a principios del siglo XX, en que la gente adquiría esta inmunidad por contagio y no existían vacunas para todas las enfermedades. Entonces la gente se moría. Ahora podemos prevenirlas. Son enfermedades prevenibles y el COVID es una de esas. Entonces, nosotros por eso solicitamos a las personas que sigan yendo a vacunarse, que reciban sus vacunas para poder seguir aumentando los aforos en el trabajo, en las escuelas, para que algún rato ya podamos dejar estas mascarillas molestosas que por el momento tenemos que seguir utilizando, que tenemos que seguir manteniendo la distancia social y la higiene de manos. Una vez que se ha cumplido el 85% de vacunados en el Ecuador, ¿todos volvemos a presencial? Tenemos que seguir viendo cómo van los indicadores epidemiológicos, pero si nosotros determinamos que una vez alcanzada la inmunidad comunitaria, podemos reactivarnos completamente, lo haremos. Podemos reactivarnos completamente. Obviamente vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla, mantener los espacios ventilados, la higiene de las superficies, la limpieza, la higiene de manos es importante. Quizás es un hábito que vamos a adquirir de aquí por mucho tiempo, pero sí, vamos a poder por fin realizar nuevamente actividades como las del fútbol en su totalidad, que ha estado por tanto tiempo. Los artistas. Exacto, ¿no? Exacto, ¿Sí? los conciertos. Lo que queremos es reactivar todas las actividades, pero de forma segura, de tal manera de que no por una decisión apresurada tengamos que volver a retomar medidas mucho más estrictas como Los encierros. cierre de provincias, exactamente, cierre de fronteras aquí en el país, o otra vez volver al teletrabajo y no poder salir a un restaurante. No queremos tomar esas medidas. Qué bueno. Queremos seguir paulatinamente reactivándonos, pero de la forma más responsable. Pero ustedes sí han tomado, digamos que una proporción de tiempo, sabiendo que los que se vacunaron en enero, febrero, marzo, tienen que vacunarse ahora, más o menos, han tomado una referencia como de 6 meses, ¿no?
también un poco tanteando, como decimos en Manaví, doctora, porque en verdad no se sabe. La gente dice, si la tuviste adquirida porque te dio COVID, eres mucho más fuerte y vas a durar 1 año y medio. No sabemos realmente nada, pero ustedes se han tomado una referencia de tiempo. Por eso ya se nos viene la tercera dosis a nosotros, los vacunados con doble dosis. Bueno, sí, nosotros hemos tomado como referencia, como le digo, nosotros tenemos una ventaja, Mariela. Primero, que somos un país pequeño. Ajá. Segundo, que nuestro presidente hizo un maravilloso trabajo en la diplomacia de vacunas y tenemos suficientes vacunas como para vacunar a más del 85% de la población. Y tercero, que estamos viendo con unos cuantos meses de retraso lo que ya pasa en otros países. Entonces, nosotros estamos viendo la experiencia en otros países en que ya también empezaron a haber nuevamente casos, sobre todo en personas mayores de 65 años con enfermedades agravantes, y empezaron a vacunar entre 6 y 8 meses después de haber completado el esquema de vacunación a esta población más sensible, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado la decisión de empezar a vacunar al personal de salud, que es el que está en más contacto con los pacientes COVID y que puede tener más riesgo de contagio, y también a las personas de 65 años y más. En este mes empezamos con los profesionales de la salud. El próximo mes terminaremos con los profesionales de la salud y empezaremos con las personas mayores de 65 años. Y el próximo año, cuando ya la mayoría... Sí. Bueno, nosotros sí, no para. La pandemia no ha parado. Vendrán los otros, vendrán nosotros. Y esto de aquí en adelante, doctora, porque no se sabe, ¿no? Pues nosotros ya tenemos una planificación de refuerzos para las personas que recibieron sus dosis del principio del año, y seguiremos vacunando con una dosis de refuerzo en los siguientes meses. Tenemos todo planificado, como siempre, muy estratégico. Y bueno, seguiremos comunicando en los medios para que puedan informar a la ciudadanía dónde, cuándo podrán recibir sus dosis de refuerzo. Parece mentira, pero 400.000 personas aproximadamente, no sé si usted tiene una estadística más precisa, se fueron a vacunar al extranjero. Y ellos son los más asustados ahora, pues, ¿no? ¿Y ahora qué me van a poner? ¿Y será que me puedo doblar? Y entonces yo los veo, ¿no? Porque están en redes sociales y comentan. ¿Y qué les decimos a ellos, doctora? Que no se preocupen, que confíen en nosotros, en el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros ya estamos sacando los lineamientos para darles un refuerzo a las personas que hayan recibido sus primeras dosis en el extranjero. Entonces, lo importante es ser respetuosos y del esquema que hemos, del plan que nosotros hemos establecido. Entonces, primero las personas más vulnerables de 65 años, el personal médico, el personal estratégico también, que también vamos a empezar a vacunar. Y bueno, ya vamos acercándonos al próximo año, enero, más o menos en un rango de 6 a 8 meses luego de haber recibido su esquema de vacunación completo, recibirán también su dosis de refuerzo, porque tienen todo el derecho. Sí. Nosotros estamos cumpliendo con... Claro. Tienen todo el derecho, porque claro, nosotros estamos implementando la equidad, la igualdad, la gratuidad en nuestro sistema de vacunación, y nos ha resultado muy bien. Entonces, nadie se va a quedar sin su vacuna. Nadie se va a quedar sin su vacuna, eso es una realidad, que lo vamos a hacer posible. Pero también piensan en la combinación, pues, de vacunas, doctora. Asustados los veo, porque en verdad, claro, se pusieron la Moderna, se pusieron la Pfizer allá, o se pusieron la Johnson, que aquí no hemos tenido Johnson. ¿Qué se tienen que poner acá? Esas combinaciones son las que asustan. Leí un artículo que decía que una combinación, si te has puesto AstraZeneca y te pones Pfizer o Moderna, que vas a tener un resultado fantástico. Ahora, uno no sabe si es de la revista Lancet o si es digamos que un artículo que no tiene ningún sustento científico. ¿Qué nos puede decir usted como voz autorizada a todos los que nos están escuchando sobre la combinación de vacunas? Justamente por eso nosotros estamos desarrollando nuestros lineamientos que saldrán en las próximas semanas, para que la gente también pueda acceder a esa información científica, para que sepa por qué nosotros hemos tomado la decisión de hacer una mezcla de vacunas, por ejemplo, ¿basados en qué?
hay suficiente evidencia científica al momento de la mezcla de vacunas, de esta combinación que se ha puesto en Europa, en los Estados Unidos. Y bueno, basados justamente en esta evidencia, nosotros sacaremos nuestros lineamientos. Lo que nosotros estamos haciendo, Mariela, además, es colocando un link en la página web del Ministerio de Salud Pública para que las personas que quieran saber de dónde nosotros sacamos esa información, pues hagan un clic y se bajen toda la información que necesitan para que pueda ser analizada y va a estar a disposición de toda la ciudadanía para que quede todo claro y transparente de las mejores decisiones que se ha tomado basada en la mejor evidencia científica. Lo que podemos decir es que la Sinovac con la Pfizer, la Sinovac con la AstraZeneca con la Pfizer, todas estas mezclas, todos estos matrimonios son científicamente comprobados que no hacen daño y que refuerzan la inmunidad. Así es. Así es, existe evidencia de todo, ¿no? Existe evidencia de que se ha puesto la misma vacuna, las mismas terceras dosis y ha mejorado la inmunidad o ha prolongado la inmunidad. Existe evidencia de que mezclar dos tipos de vacunas mejora aún la inmunidad. Bueno, y todo eso serán los lineamientos que nosotros sacaremos en las próximas semanas y que ustedes podrán analizar bajo su propio criterio. El orden de los factores no va a alterar el producto, señores. Para finalizar, doctora, van a ser 30 años de la erradicación de la poliomielitis. No sé si en el mundo, bueno, en el mundo me imagino, ¿no? Pero es un tema excelente, cómo las vacunas ya tienen este certificado de ser tan eficaces, ¿no? Como la poliomielitis, que era una enfermedad tan triste. Así es, la poliomielitis es una enfermedad de fácil transmisión, porque como conversábamos hace un momento, se transmite por las heces. Es un enterovirus, es un virus que entra por la boca. Lo triste es que en los niños puede producir parálisis flácida y todos hemos visto las secuelas tristes de la poliomielitis. Menos mal, en nuestro país se puede decir que está erradicada. Muy bien controlada, no hemos tenido casos de poliomielitis por décadas. Seguimos nosotros en esta lucha porque si es que nos descuidamos, si no seguimos aplicando las vacunas, si nosotros como padres no seguimos llevando a nuestros niños a los centros de vacunación, siempre corre el riesgo de que, como yo le comentaba, este virus salvaje que existe, que por ahí anda pululando, pueda afectar a nuestros niños y pueda causar un brote. Al momento nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos todas las vacunas disponibles en los centros de vacunación, en los centros de salud del Ministerio. Estamos cumpliendo con las vacunas, con los esquemas de vacunación regular a nuestros niños. Aquellos que están rezagados los estamos actualizando, haciendo un esquema abreviado de vacunación para mantener a raya estas enfermedades como la que usted acaba de mencionar. La poliomielitis. La viruela erradicada, sin embargo, el sarampión, la varicela y otras enfermedades no están erradicadas en el mundo. Así es. Solo la viruela, señores. La viruela. Y usted lo que decía es que cuando entran los niños al colegio, ya los papás se despreocupan del esquema de vacunación de los pediatras o del ministerio, ¿no? Así es, así es. Nosotros tenemos que seguir cuidando a nuestros hijos, incluso cuando somos adultos, Mariela. Hay ciertas vacunas que tenemos que seguirnos poniendo siendo adultos para evitar gripe, claro. La hepatitis B y bueno, la fiebre amarilla. Es importante que nosotros cumplamos con los esquemas de vacunación. Las vacunas son buenas, han ayudado a progresar la salud pública del mundo, ha evitado la mortalidad. Y evitado secuelas terribles como las parálisis por la poliomielitis. Entonces, sigamos cuidándonos, sigamos cuidando de nuestras familias y de nuestros hijos, porque realmente son el mayor tesoro. Doctora, y los niños han sido más valientes que los adultos para poder salvar las vacunas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, yo creo que los niños a veces están un poco más acostumbrados a la vacunación y no se ponen tan nerviosos. Y claro, los adultos sí han tenido miedo, pero hemos tenido una extraordinaria acogida, la verdad. Sí. Incluso hicimos un webinar el día lunes que está disponible en la página del Ministerio de Salud en Facebook Live para que
cualquier pregunta, cualquier inquietud o preocupación que tengan los padres de familia acerca de la administración de las vacunas contra el COVID a sus niños pueda ser resuelta. Entonces, les invito a ver la grabación del webinar que tuvimos y también que estén pendientes de la comunicación del ministerio, porque siempre tenemos información que les va a ser de mucha utilidad. Señora ministra, muchísimas gracias. La empatía ha sido su fuerte de toda la vida y gracias por ser tan empático con el Ecuador entero y con el sistema de vacunación que ha sido tan exitoso. De verdad, seguimos adelante y colaborando obviamente para que ya, como dijo el presidente de la República, pareció fantástico, yo lo acabo de escuchar de usted, la mejor reactivación de la economía es la vacunación. Así que vamos adelante con esto. Gracias, señora ministra. Un honor para mí que usted, pues de manera directa, nos explique la vacunación para los niños, ya que he visto muchas madres llorando de la emoción, pues porque sus hijos se han vacunado y otras un poquito preocupadas. Pero todo esto vale para aclarar puntos y para seguir adelante con nuestro país. Un abrazo, doctora. Muchas gracias. Un abrazo también. Que pase bien, Mariela, y gracias por la invitación. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.